Perdón. Bueno. Antes de que se cortara el Zoom anterior, la primera parte de la clase, habíamos quedado en que íbamos a puntear cuáles eran los temas más importantes de la valoración prequirúrgica, y nos habíamos quedado en que es sumamente importante la identificación del paciente, la identificación del tipo de cirugía, la identificación del órgano o miembro o lo que sea que se va a hacer, es decir, el paciente correcto, la cirugía correcta, del lado correcto, con el órgano correcto, porque ha habido gran cantidad de errores quirúrgicos. De hecho, hay estudios hechos en Estados Unidos acerca de los errores en las cirugías y en la identificación de pacientes. A partir de ahí es que se empezaron a usar identificación con código de barras, lectores como el que ustedes ven en el chino para hacer las compras. Bueno, se utilizan con pulseras identificatorias, donde en la historia clínica del paciente está el código de la cirugía que se va a hacer, se planificó, y el código del paciente tienen que concordar. Se están intentando múltiples formas, más o menos tecnológicas, para evitar que se confundan de paciente o de tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está instalado en el quirófano e ingresa el equipo que lo va a efectivamente operar, no siempre hay en ese momento una capacidad del equipo de identificar correctamente al paciente. Está cubierto de cuerpo entero, la cara y cabeza del paciente están por fuera muchas veces del campo quirúrgico, como para que se lo puedan imaginar. El cirujano a veces no está viendo al paciente, está viendo el lugar que va a operar y nada más, y en su cabeza además está solamente el lugar que va a operar y nada más, porque esto es un defecto de formación histórico que también tenemos que considerarlo. Entonces es sumamente importante que del área prequirúrgica el paciente salga efectivamente identificado, porque además es una responsabilidad legal, no puede salir al traslado seguro sin una correcta identificación. Y lo ideal es que el paciente tenga una hoja de traslado seguro a quirófano, es decir, donde consten todos los datos importantes del paciente, que no se vaya, como se va muchas veces, que lo vemos en los hospitales, con la historia clínica debajo de la nuca en la camilla, y no tiene una hoja de traslado. Entonces, nadie se va a poner en el quirófano a leer la historia clínica entera del paciente. Necesitamos tener una lista con las cosas más importantes. Entonces, cuando ustedes gestionen áreas de cuidados quirúrgicos, sepan que existen, pueden proponerle a quienes gestionen las áreas de cuidado quirúrgico estas hojas de traslado seguro, que sirven tanto, se diseñan por servicios, sirven para trasladar un paciente a la terapia, sirven para trasladar un paciente a la sala, sirven para trasladar un paciente en ambulancia. Ustedes después le irán poniendo los pasilleritos con los datos importantes. Pero esto funciona en todo el mundo y es bastante probado que sirve. Digamos que ya nadie lo discute como tal. Bien. Una cuestión importante antes de arrancar a hablar de cómo vamos a abordar al paciente, la Organización Panamericana de la Salud, a partir de la Organización Mundial de la Salud, como emprendimiento, ¿no?, hizo unas guías técnicas muy interesantes de aproximación al adulto mayor. De estas guías de aproximación, ustedes saben que gerontología es una especialidad y que en el continente viejo, justamente en el hemisferio norte, hablamos habitualmente de un mosaico epidemiológico con población envejecida. Ustedes esto lo han visto en fundamentos de enfermería. O sea, los países del Polo Sur tenemos poblaciones más jóvenes, ¿sí?, con mayor tasa de natalidad, y los países del hemisferio norte tienen poblaciones mucho más longevas con tasas de natalidad más bajas. Por ende, ellos tienen un problema severo con el adulto mayor. Tienen una especialidad de gerontología mucho más accesible que nosotros, están todo el tiempo pensando en cómo van a cuidar pacientes de tanta edad. Entonces, elaboran guías de trabajo que son indicadoras y que nos sirven a todos. Y yo rescaté algunas cositas muy puntuales de acá, que son, casi les diría, de la vida cotidiana, útiles para la vida cotidiana, no para adultos y ancianos vos, es para manejarse con los pacientes, en general. Conocer el nombre del paciente y llamarlo por su nombre. Porque el paciente puede estar medio perdido, pero el nombre ancla la realidad.
hacer contacto visual y sentarse, estar a la misma altura del paciente. No es lo mismo hablar con alguien que tiene su capacidad visual conservada y me ve a 1,5 metros, ¿sí?, que alguien que tiene su campo visual, o su miopía, o su presbicia, o su alteración del campo visual de la característica que tenga que ver con el envejecimiento, que yo me acerque y pueda establecer contacto visual. Eso también ancla la realidad, nos trae de vuelta al momento en el que estamos, y mejora la conexión del paciente con el medio, ¿sí? No utilizar tecnicismos o palabras muy de esta época, porque por ahí el paciente no les va a decir, no te estoy entendiendo, por una cuestión de timidez, de respeto, de lo que sea, pero se va a ir con cero información vital o valiosa que nosotros queríamos que el paciente tuviera, que nos tomamos un rato para estar brindándole esta información, y el paciente no nos entendió nada, ¿sí? Recordar que envejecer es envejecer, tanto el pensamiento como la capacidad de verbalizar. Ustedes saben que una cosa es la estructura simbólica del pensamiento en palabras, ¿sí?, en un área del cerebro, y otra cosa es el área del cerebro que se encarga de que podamos articular la palabra. Entonces, el paciente puede tener atrofiada, que la va a tener atrofiada, la corteza cerebral, que es a donde están las funciones cognitivas más importantes, pero también puede tener cierto grado de disartria, de dificultades para estructurar las palabras, el lentecimiento para decir lo que está pensando. Y tenemos que tenerle paciencia y escuchar al paciente, y esto les digo es difícil, no es algo que uno le nace en forma natural, es algo que estén acostumbrados a convivir con ancianos en su casa. Yo les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Yo soy la más vieja de mi familia. No tengo ancianos en la familia, por ende, y trabajo en pediatría de toda la vida. Por ende, para mí es un esfuerzo diferente a nivel cognitivo y actitudinal si tengo que sentarme a hacer una anamnesis, una entrevista, si tengo que establecer una relación terapéutica con un adulto muy mayor. Porque estoy acostumbrada a la velocidad de los chicos, a estar entre adultos más jóvenes que yo todo el tiempo, incluidos ustedes, y realmente por ahí hasta hablo muy rápido para un adulto mayor. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente. Por eso quise hacer como paréntesis, antes de empezar a hablar específicamente de los puntos que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, hacer esta salvedad, como esta notita al margen, ¿no? No perdamos de vista el grupo etario al que vamos a entrevistar y al que vamos a valorar y con el que nos vamos a relacionar en forma terapéutica en esta fase prequirúrgica. Ni hablar del postquirúrgico, donde el paciente recibió sedantes, no sabemos si hizo alguna isquemia cerebral durante la cirugía, no sabemos si este adulto mayor que estamos entrevistando ahora no tuvo una isquemia previa, una ACV, por ejemplo, ¿sí? O simplemente es el proceso fisiológico al que todos vamos a llegar, que implica envejecer. Así te puede envejecer saludable o dañado. Sí. Quería agregar algo, también hay que tener en cuenta el no usar terminología específica cuando estamos hablando con un paciente, por ejemplo, porque muchas veces cuando nos vamos a atender nos pasa que nos hablan con terminología médica y no entendemos nada, y también el adulto mayor que tiene estas dificultades por su edad, sumarle el vocabulario específico es más difícil aún. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, y esto lo hablo mucho con los que yo estoy en una terapia, para contarles desde dónde se les digo. Yo trabajo hace ya más de 10 años en una terapia abierta. Esto significa que el paciente trasplantado o oncológico grave está con su familiar directo. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su abuela. La persona que lo cuida está disponible, puede estar 24 horas con el paciente, ¿sí? Ni hablar cuando estuvimos atendiendo pacientes COVID que el paciente pediátrico se internaba con su familiar y el familiar no salía de la habitación del paciente, estaba aislado junto con el paciente. Siempre digo que en esta situación de contacto más prolongado con el familiar del paciente y el paciente, la enfermería funciona como el gran traductor.
¿no? En la terapia intensiva esto es muy claro. El informe médico, así a secas, dado por este profesional de la salud, o esta profesional de la salud. El paciente mejoró el distrés porque pudimos bajarle la PIP y le bajamos un poquitito el porcentaje de oxígeno, también porque el paciente pudo bajar el ácido láctico. ¿Habría muerto mi hijo con todo eso? ¿No? Imagínense, no un paciente crónico que ya la familia se acostumbra a un lenguaje, sino que esto es en el agudo de una terapia intensiva. Si estuviéramos en el aula les diría, levanten la mano quien entendió bien lo que acabo de decir. Y son estudiantes de enfermería que ya están en la mitad de la carrera. Imagínense una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, tratando de entender qué significa todo esto. Por eso digo, después llegamos los enfermeros y les decimos, no, bueno, en realidad lo que pasa es que el pulmón está un poco mejor, tiene más capacidad de expandirse, de llenarse de aire y mejorar esa entrega de aire a los órganos, por lo tanto le pudimos dar menos oxígeno porque realmente está mejorando la capacidad de captar ese oxígeno, por ende le podemos bajar un poquito la concentración. Esto mejoró todo el metabolismo del cuerpo, por lo tanto el paciente tiene menos residuos tóxicos, por ende le dijeron que bajó el ácido láctico, hay mejor metabolismo con el oxígeno. O sea, darle la vuelta como para que el familiar, si fuera un paciente un poquito más grande, también entienda lo que estamos diciendo. Fíjense la diferencia de aproximación al paciente. Esto es algo que van a aprender ustedes con la práctica cotidiana cuando estén trabajando, ni siquiera en la universidad lo van a aprender como acá planteaba la compañera. Van a usar el ojo y el oído de cómo tienen que hablar con cada familiar o con cada paciente a medida que vayan transcurriendo sus años como profesionales. Pero no perder de vista que las mismas cosas se pueden explicar de una manera tal que el otro que tenemos adelante, el otro que tenemos adelante, las puedo entender, porque si no, no tiene sentido. Si no, yo quedo re bien, mira cómo sabe vitamina, pero a la persona la información no le llegó. ¿Sí? Recuerden esto, un dato se convierte en información cuando lo puedo procesar, cuando lo puedo usar para algo. Es lo mismo cuando yo les estoy dando clases. Yo les puedo dar clase en un idioma chino básico, o les puedo dar clase tratando de traer la realidad y el conocimiento científico a un lenguaje de la particularidad de la disciplina, pero entendible. El mismo esfuerzo que yo hago en este punto, que no es un esfuerzo, me gusta hacerlo, pero este mismo trabajo, ustedes lo tienen que hacer después con los pacientes y sus familiares. Ni hablar si además estamos frente a un adulto mayor con su deterioro fisiológico del envejecimiento, que ellos ya lo vieron, que es el proceso de envejecer, más las posibles situaciones clínicas de su vida que le hayan producido algún tipo de deterioro. ¿Qué cosas sí o sí, en términos generales, más allá del examen físico, de la anamnesis, qué cosas sí o sí tienen que ir a buscar? No pueden dejar de ahondar en estos puntos, cuando estamos hablando de un adulto mayor. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, cualquier tipo de afección cardiovascular, saber si el paciente es diabético, y si es diabético, si está controlado o no, qué tipo de diabetes tiene, esto ustedes ya lo conocen de adultos 1, el tipo de diabetes y de fármaco, qué complicaciones ha tenido este paciente en relación con su diabetes o no, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el deterioro sensorial, paciente, ¿usa anteojos? ¿Usa prótesis dentarias? ¿Usa audífonos? ¿Tiene cataratas? ¿Tiene algún tipo de trastorno para hablar, para deglutir, para comunicarse? ¿Tiene algún impedimento osteoarticular que tenga que evitar posiciones o cierto grado de rigidez que yo sepa que después me va a generar mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas por el reposo? Y todo lo que tiene que ver con neuro. Todos los padecimientos demenciales. Y acá les quiero hacer una salvedad importante.
En esta comisión, ni en ninguna comisión de adultos 2, ni en críticos después, hablamos de demencia senil. No existe la demencia senil como patología. Envejecer no implica ser demente. La demencia es una patología, la senilidad es una etapa de la vida. Ser senil, ser viejo, es una etapa de la vida, pero no se relacionan directamente. No es que porque envejezco enloquezco, ¿sí? Para decirlo de una manera, o porque envejezco me deterioro. Hay vejez absolutamente plena desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Y es posible prevenir el deterioro cognitivo asociado a los malos hábitos cuando somos jóvenes, que nos llevan a envejecer de una manera patológica. Pero sí tenemos que ir detrás de esto, saber cuál es el estado de conciencia que el paciente tiene. O sea, asterisco ahora los que están anotando por ahí, ir a buscarme la clase de estados de conciencia. ¿Sí? Y indagar acerca de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer por su gran prevalencia en la sociedad. ¿Sí? Si no la vamos a buscar, por ahí el familiar no nos dice nada, y el paciente por ahí ya ni registra que tiene Alzheimer. ¿Sí? Ahora nos vamos a parar a hablar 2 o 3 palabras acerca de la anamnesis. ¿Qué cosas son importantes? Vamos a volver al concepto que usamos en la primera parte de la clase en relación con el tipo de cirugía. Si es una cirugía de emergencia, si es una cirugía programada, si es una cirugía de urgencia. ¿Sí? En todos los casos los tiempos del prequirúrgico van a ser diferentes. Lo que no puedo evitar tener en mi cabeza y registrado y documentado como registro de enfermería es esto que ustedes tienen en pantalla. Es decir, para el momento de la anamnesis yo tengo que estar hablando con el paciente correcto. Es decir, que si lo van a operar a Raúl, yo tengo que hablar con Raúl o su familia. ¿Sí? Parece una cosa muy sonsa, pero ya les digo, por algo se hace hincapié en la identificación del paciente, porque ha habido grandes errores quirúrgicos que han llevado a grandes juicios, en los países donde la industria del juicio funciona muy aceitadamente, porque no se ha identificado correctamente al paciente en relación con la cirugía. Tener la historia clínica presente, físicamente presente, o si la historia clínica está informatizada, cargar todos los datos dentro de esa historia clínica informatizada. Lo mismo sucede con los estudios previos. Si el paciente tiene sus imágenes y laboratorio, esto por ahí se da un poco más en los hospitales que en los sanatorios. En los sanatorios en general ahora se está informatizando todo para no usar tanto papel. Tiene sus pros y sus contras, los podríamos discutir marginalmente a la clase en algún momento, pero bueno, es lo que viene la historia clínica informatizada. Por ende, puede ser que el paciente tenga en su poder físicamente la radiografía, la tomografía, la resonancia, las ecografías, las imágenes que sean, ¿sí? Y todos los datos de laboratorio. El electrocardiograma con el informe del cardiólogo si es pertinente para esa cirugía y está dentro del riesgo quirúrgico, ¿sí? Los antecedentes de otras cirugías. Y esto tiene que ver con algo que le vamos a preguntar al paciente, ¿sí? Porque los antecedentes de otras cirugías nos dan mucha información acerca de cómo se recuperó el paciente después de la cirugía, qué apreciaciones tiene el paciente de lo que es un acto quirúrgico y sus consecuencias, cómo considera el paciente y cómo va a ayudarnos a valorar el dolor postquirúrgico, porque ya lo conoce, lo experimentó, no es algo desconocido. ¿Sí? Es decir, que fíjense, estas cosas, ¿no? Que puede estar, lo van a operar a Raúl y está la esposa. Vamos a poner un ejemplo recontra patriarcal y recontra... así, tipo esperando la carroza. Está Raúl y la esposa, y Raúl es la segunda cirugía que se hace en la vida, y ustedes le preguntan acerca de cómo fue la cirugía, si tienen tiempo, obviamente estamos hablando de una cirugía electiva, programada, ¿sí? Pero no, la verdad que bien, qué sé yo, no me acuerdo de nada importante, y salta atrás, ¿sí? Si te la pasaste vomitando todo el postquirúrgico, ¿de qué pánico te da?
¿No te acordás? Y ahí, sí, me acuerdo. Sobre todo en estos materiales de muchos años, o en el caso de pacientes más añosos. Ahí está el hijo, la hija, ¿viste? Dice, no, mamá, no, papá, acordate que después de la cirugía estuviste una semana internado porque vomitabas, porque no te sentías bien, porque no podías controlar el dolor, porque tuviste tal complicación y no te acordás. Sí. Las cosas son sumamente importantes. Y sí o sí, el paciente tiene que firmar consentimiento informado. Y acá hay dos palabras a tener en cuenta. Una es consentimiento, es decir, el paciente está diciéndole al equipo de salud que se pone en sus manos conociendo los riesgos de la cirugía. Por eso se llama informado. Informado, no, oiga, lea esto y fírmeme la planillita. Para que el consentimiento informado sea, desde el punto de vista de la bioética, realmente una herramienta de decisión del paciente, tiene el paciente que entender qué es lo que está haciendo. Parece una tontería otra vez lo que les estoy diciendo, pero ¿cómo? Entonces al paciente le tiran un papel y que firme lo que hay. A veces sí. Entonces, acá nosotros tenemos también la posibilidad de, con ese consentimiento informado, aunque ya esté firmado, preguntarle, ¿usted sabe qué cirugía le van a hacer? ¿Sabe que tiene riesgo de sangrado, que tiene riesgo de isquemia, que tiene riesgo, no le van a decir isquemia, ¿sí? En sus palabras, preguntar si el paciente realmente sabe qué le van a hacer y cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo. La esencia del consentimiento informado es que se debería desarrollar en la consulta con el cirujano o cirujana, y en ese momento hablar del tipo de cirugía, de las complicaciones, de las ventajas y desventajas de la cirugía, como para que el paciente pueda decidir, no me quiero operar, por ejemplo. Bueno, pero si no le cortamos la pierna se va a morir. Bueno, me quiero morir. El paciente está lúcido, está en sus cabales, en pleno derecho de sus facultades mentales, pero también de sus derechos como ciudadano. No se quiere operar, no se opera. ¿Se entiende por dónde pasa el consentimiento informado? Se podría, ustedes en ética y legales van a tener toda una parte en la cual van a hablar del consentimiento informado en función de sus aspectos legales y también de sus aspectos éticos. Pero acá no podemos salirnos de ese tema sin darle la importancia y la prioridad que tiene desde el punto de vista del paciente. Ya no solamente, bueno, tiene que tenerlo firmado porque si no, no lo van a operar. Es un requisito legal. Perfecto. ¿Está firmado? Listo. Ahora, ¿me quedo solo con eso o trato de ahondar un poco más? Si tengo el tiempo suficiente. Sepan que las cirugías en las cuales se intenta salvar la vida del paciente no se invalidan porque no esté el consentimiento informado, porque por ahí el paciente no está lúcido y no hay nadie que lo pueda firmar por él. Pero se asume que si es una cirugía de control del daño, que le vamos a salvar la vida porque está sangrando, ¿sí? O hay que reparar una fractura gravísima de cráneo, por ejemplo, rápidamente, antes que el paciente desarrolle mayor riesgo de hipertensión intracraniana, mayor riesgo de lesión cerebral, en ese caso el consentimiento informado no va a existir como herramienta. No hay a quién informarle porque el paciente no está lúcido, y no hay quien pueda afirmarlo porque el paciente, al no estar lúcido, no puede ejercer sus derechos como ciudadano. Pero, sacando este contexto, yo siempre les digo que les voy a hablar de todos los contextos posibles, ¿no? Sacando este contexto, es una gran herramienta para iniciar inclusive un diálogo con el paciente. Si no tenemos mucho tiempo, o si tenemos mucho tiempo, pero queremos también tener organizada nuestra anamnesis, porque estamos aprendiendo a entrevistar pacientes y a recabar datos, porque es una instancia de aprendizaje, a mí me gusta mucho tener en mente lo que en el ATLS, que es el curso avanzado de trauma, donde los tiempos, como sabemos en el trauma, hablamos de la hora dorada, la hora de oro, en la cual hay que tomar decisiones sumamente importantes cuando nos encontramos con un paciente que ha sido víctima de un trauma. Todo se transcurre rápidamente y todo en el trauma tiene organización. Justamente todos sabemos lo que tenemos que hacer porque no hay tiempo de ponernos a debatir. Es como en una RCP. ¿Sí? Entonces, del trauma yo tomé lo que ellos llaman una anamnesis amplia. Es una mnemotecnia, como otras tantas que
ahí dando vueltas, que hace mención de lo que sí o sí tenemos que poder saber. Si el paciente es alérgico a algo, preguntarlo. Si toma alguna medicación habitual o está tomando alguna medicación nueva, ¿sí? Para poder decidir si esa medicación debe ser administrada o no previo a la cirugía y posterior a la cirugía. ¿Qué patologías tiene? ¿Qué enfermedades de base tiene el paciente? El paciente vino para hacer, por ejemplo, una cirugía de tórax donde hubo una neumonía con derrame, esa neumonía con derrame necesita hacer una cole quirúrgica, y el paciente va a ir a una cirugía de tórax. Pero el paciente es diabético, hipertenso, tiene un síndrome metabólico, es hipotiroideo, qué sé yo, tiene 80.000 cosas, o tiene cáncer y estuvo haciendo quimioterapia hasta la semana pasada. Patologías previas, independientemente de la causa por la cual está entrando al quirófano. Libaciones, ¿qué es libar? Libar es comer o beber, ¿sí? Y esto tiene que ver en el trauma con que en cualquier cirugía de emergencia el estómago del paciente siempre está lleno, siempre comió antes. Comió antes de chocar con el auto, comió antes de que le peguen un tiro, comió antes de que caerse en un pozo, ¿sí? O de quemarse. Estamos hablando específicamente del trauma, ¿no? En el caso de la cirugía programada, saber que el paciente cumplió con las horas del ayuno prequirúrgico. Fundamental. El ayuno prequirúrgico, que lo vamos a charlar en función de por qué se hace el ayuno prequirúrgico, y si tiene alguna intolerancia alimentaria, como para ya saber que eso después en el posquirúrgico no lo vamos a usar para probar tolerancia oral, ¿sí? Y la última, que en el caso del trauma tiene que ver con el ambiente en el que el trauma se desarrolló, yo acá lo modifiqué y le puse, para que ustedes tengan en cuenta, antecedentes relevantes. No, la verdad es que esta es una reoperación de un mismo problema. Esto es un antecedente relevante. Yo la verdad que cada vez que me operé por otra cosa, tuve muy mala experiencia en función de la tolerancia oral. La verdad es que vomité durante 24 horas y no me pudieron externar ni sacarme el suero por eso. Me cuesta mucho el despertar. Digamos, cosas que nosotros podamos valorar. Si estoy muchas horas, soy diabético, pero soy diabético de tipo 2, y si estoy muchas horas en ayuna, hago hipoglucemias. Ojo al suero que le damos a la alimentación. Estamos teniendo que poner dextrosa para que el paciente no haga hipoglucemia y controlarle más frecuentemente la glucemia de lo que se lo controlaríamos a un diabético de tipo 2 estable. Pongo ejemplos que se me vienen a la cabeza ahora. Cualquier antecedente que a ustedes les pueda parecer relevante. Por supuesto, le van a ir a preguntar al paciente en función de esto, de estas tres cosas. De si tiene una alergia, si toma alguna medicación, para qué la toma, si tiene una patología previa conocida. Algo que ustedes vean que el paciente no les nombró, pero ustedes físicamente hicieron hincapié en hacer preguntas y lo están viendo. Que puede ser EPOC y no saberlo y tener toda la fisonomía del paciente EPOC, que ya lo vieron en adultos 1, por ejemplo. Y cuando ustedes le preguntan todo esto, el paciente se fuma 3 paquetes de cigarrillo por día hace 25 años. ¿Tiene diagnóstico de EPOC? No. ¿Tiene todo el aspecto físico, toda la clínica del EPOC? Sí. Bueno, en antecedentes relevantes ustedes ponen un signo de interrogación. Se lo preguntan. ¿Puede ser que este paciente sea de EPOC y no lo sepa? Por ejemplo. Y luego vamos al examen físico propiamente dicho, ¿sí? Donde van a ir a buscar el famoso control de signos vitales. Ahora, en esta etapa de formación, me interesa mucho hacer hincapié en esta cuestión. Acá no ponemos control de signos vitales como ponemos, no sé, lavarse las manos. Cada signo vital, ustedes me van a tener que decir por qué lo controlan, en función de qué respuesta esperan, y para qué lo van a usar. O sea, lo van a contextualizar, evaluar en cada caso el contexto clínico, y qué información provee cada signo vital. ¿Por qué le estoy tomando la presión al paciente en el posquirúrgico inmediato? ¿Y por qué se la estoy tomando 4 horas después o 10 minutos después?
¿Por qué evalúo la frecuencia cardíaca del paciente en el prequirúrgico y por qué la evalúo en el postquirúrgico? ¿Y qué datos me está ofreciendo si las modificaciones que se ven entre una y otra situación son relevantes? Es como tomar los mismos controles. Físicamente, en destreza física, ustedes van a tomar los mismos controles de signos vitales. Van a tomar la frecuencia cardíaca y el pulso, la frecuencia respiratoria, y van a caracterizar el patrón respiratorio, van a tomar la tensión arterial, van a tomar la temperatura del paciente, sabiendo qué esperar en una y otra situación, van a tomar la saturometría del paciente como quinto signo vital, van a tomar el estado de conciencia del paciente, ¿sí? Y en cada caso de todo esto lo van a tener que poder relacionar entre sí. Ya no es ir y tomar los controles signos vitales y anotarlo en una planilla. Ya estamos más allá de eso, estamos para más. Y vamos por más. Vamos a interpretar cada uno de estos signos vitales en el contexto del paciente y entre sí, en la relación entre sí. Ya vamos a ver que hay algunos que nos dan información cuando los agrupamos. Hoy es la primera clase, no tienen. Sistema nervioso central. ¿Qué vamos a ir a ver del sistema nervioso central del paciente? Así, rápidamente, que no nos podemos olvidar el estado de conciencia, recordando lo que significa el sistema activador reticular ascendente. Tienen en YouTube la clase de valoración neurológica. Si tienen pánico escénico con neuro o saben que les falta data, vayan a buscar eso, ¿sí? El sistema activador reticular ascendente es una red difusa que atraviesa todo el cerebro del paciente, que conecta la conciencia, ¿sí? la parte de la corteza frontal, todo lo que tiene que ver con los actos voluntarios, y también nos permite estar despiertos y atentos. Si no tuvieran el sistema activador reticular ascendente en este momento funcionando, no podrían estar prestando atención, por ejemplo. Esto nos mantiene despiertos y visibles. Ahora, después hay que ir a ver el contenido de la conciencia, porque una cosa es estar despierto y otra cosa es estar lúcido y conectado. Uno puede estar así, y por acá no pasa nada, ¿sí? O puedo estar aparentemente lúcida, y de golpe ahora les empiezo a contar una anécdota de cuando mi hija era chiquitita, y no di más clase, me colgué hablando de eso. Con el contenido de la conciencia, algo le pasa a esta mujer. Si hay afasias, ¿sí? Si hay dificultades tanto para comprender como para expresar el contenido de la conciencia, si hay disartrias, hay dificultades para articular la palabra. Esto también nos va a dar mucha información sobre la vía aérea del paciente, que es importante para nosotros. ¿Sí? La forma y tamaño de